Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Tengan todas ustedes bienvenidas a su programa Dios te quiere plena, que se transmite a través de la plataforma Creciendo Contigo Mujer, la radio católica online para la mujer. Porque ser mujer es un privilegio, porque en tu vientre se gesta la vida, porque eres esa luz que iluminas a quienes tienes a tu alrededor. Mi nombre es Cristi Parra y me da mucho gusto compartir este tiempo de sobremesa con ustedes. La semana pasada hablábamos de la ética de la procreación humana y todas las implicaciones que tiene en todos los sentidos, que no es algo sencillo, sino procesos sumamente complicados con consecuencias muy graves, muy fuertes en todos los sentidos. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar otro tema que tampoco es fácil de dialogar. A veces ni siquiera sabemos cómo hacerlo, pero pues entender que esto nos toca a nosotros en casa, a nosotros en familia. La educación sexual se da en casa, se da en familia. Y bueno, vamos a analizar aquí nuestro punto de partida. Además de que me gustaría saber de dónde nos escuchas, en dónde estás pues participando de este programa, me gustaría partir con unas preguntas. ¿Por qué no saben los papás cómo abordar estos temas? Quizá porque pues a ellos a su vez tampoco nadie tuvo la paciencia, el tiempo o el conocimiento necesario para explicárselos. Y los jóvenes suelen preguntarnos cuando vamos a eventos juveniles, a cruzada juvenil, a retiros juveniles, a grupos juveniles, cuando nos invitan y les hablamos sobre esta educación sexual, suelen preguntarnos, ¿y por qué nadie nos lo había explicado de esta forma? ¿Por qué nadie nos ha hablado sobre esto? Y esa es la inquietud más grande que tienen los chicos y que nos toca a nosotros, pues dar esas respuestas adecuadas. Y bueno, vamos a tratar en el programa de hoy de, pues, dar algunas pautas. Y lo primero es el reconocer que a los papás nos toca esta formación sexual porque somos los primeros y principales educadores en la sexualidad. Y esto porque es importante hacerlo de acuerdo a nuestros valores, a nuestras creencias y a nuestras costumbres familiares. Es muy común escuchar que se les dice a los muchachos, quítate todos los tabús en la educación que te dieron. No hagas caso a todo eso que te enseñaron y que no sirve. No. Hay muchas cosas muy valiosas, muchas cosas importantes en eso que nuestros papás nos han inculcado, porque precisamente es basado en sus valores, sus creencias y costumbres y lo que quieren que su familia pues conozca, sepa y viva en cuestión de la sexualidad. También quiero en el programa de hoy pues darles herramientas a los papás y elementos para que puedan ofrecer a sus hijos, sea de preescolar, primaria, secundaria, que les puedan dar una formación, no solo información, sino una formación sexual integral, abarcando todos los aspectos de la persona, basados en la gran dignidad que tenemos todos como personas y sobre todo con apego al magisterio de la Iglesia. Que este magisterio de la Iglesia ni está amañado, ni está fracturado, ni está parcializado, sino que ve justamente a la persona en toda su dignidad, en toda su magnitud. Y también es importante, pues a raíz de ver el programa de hoy, si quieren ponerlo nuevamente con sus hijos, si quieren analizarlo primero como cónyuges y luego verlo con los chicos, porque esto quiere generar entre la familia un diálogo abierto, claro, con bases científicas, utilizando el nombre correcto de cada parte del cuerpo y de cada proceso.
Nos decía Monseñor Ramón ayer en el jubileo por la vida, nos dio una catequesis antes, y él decía que los jóvenes puedan confrontar con sus padres lo que escuchan fuera de casa, que se puedan crear esos lazos de confianza para que lleguen y te digan, oye mamá, fíjate que escuché esto, oye papá, en la escuela, en la calle, los amigos, tal, escuché esto, que hay de cierto, qué tanto no es cierto o cómo debo actuar en relación a esto. Tenemos que ser nosotros los que abran esos canales de comunicación para que nuestros hijos puedan consultarnos lo que escuchan afuera. Y finalmente queremos, con el programa de hoy, pues propiciar que tanto los adolescentes como los jóvenes puedan aprender a tomar decisiones basadas en el conocimiento acorde a la edad que tienen, a la madurez que van adquiriendo, pero también que puedan asumir la responsabilidad de sus acciones y que puedan vivir en plenitud su sexualidad acorde a su edad, a su etapa, a su madurez sexual. Y esto es súper importante que lo podamos lograr. Vamos a hacer los saluditos tempraneros a los que ya están aquí. A Flor Campos, un saludote. Alejandro Adriana Moreno y a Maritere, que fiel, aquí está como cada semana. Un saludote para todos. Y bueno, los que van a conectarse al programa después y que van a ver esta reflexión, ¿no? Partamos de entender qué es la sexualidad. En su aspecto más amplio, ¿cómo la definiríamos? Si nuestros hijos nos preguntan, mamá, ¿qué es la sexualidad? He recibido N respuestas, algunas acertadas, otras no tan acertadas. Hay quienes me dicen, bueno, es cuando empezamos a experimentar cambios. Otros, bueno, es cuando tenemos ese encuentro con la persona del sexo opuesto y que empezamos a sentir maripositas en el abdomen. Pero la realidad es que esta sexualidad comienza desde el momento de la concepción. Si somos varones, si son varones, desde que se fecundó el óvulo X con el cromosoma Y, ya desde ahí se empezó a formar cuerpo de varón, sexualidad de varón, mentalidad de varón, todo de varón. Y si el óvulo X fue fecundado con un esperma X, desde ese preciso momento se empieza a formar el cuerpo de la mujer con mentalidad de mujer, con figura de mujer, con rasgos de mujer. Y entonces esta sexualidad comienza desde el mismo momento de la concepción. ¿En qué momento termina? Pues cuando fallecemos, porque esta sexualidad nos acompaña a lo largo de toda nuestra vida. ¿Y en dónde está esta sexualidad? Porque hay quien piensa que está aquí, quien piensa que está aquí, o quien piensa que está un poquito más abajo. Y esta sexualidad abarca toda la persona, todas las dimensiones. Abarca, vamos a analizar ahorita todas y cada una de estas dimensiones de la persona humana. ¿Y para qué nos sirve esta sexualidad? Pues para desarrollarnos, para crecer como varones o como mujeres, para interactuar, para convivir los hombres y las mujeres, complementarnos, para aportar cada quien desde su masculinidad, desde su feminidad, aportar lo que le es propio para crear una convivencia complementaria, armónica, disfrutable, porque hombres y mujeres somos seres sexuados complementarios, no somos contrarios. Y entonces, bueno, pues vamos viendo cómo va a ser esta vivencia de la sexualidad, ¿no? Y bueno, vamos entonces comenzando a explicar cuáles son las dimensiones. La dimensión física, es decir, este cuerpo de varón, este cuerpo de mujer, con todas sus características, esta parte física es solo una
de las dimensiones que abarcan a toda la persona. Vamos hablando de la dimensión afectiva, de la dimensión emocional. Vamos hablando de las emociones, de los sentimientos y de los afectos. Estos son una parte importante en la persona. Y es importante que aprendamos a ponerles nombre, que aprendamos a distinguirlos y que aprendamos cómo nosotros podemos sobrellevar estas emociones y estos sentimientos. Porque hay algunos que nos llegan de momento, que llegan explosivamente, y no es decir, el negarlos me va a ayudar a sobrepasar esta parte. En la adolescencia y en la menopausia hay una explosión a causa de las hormonas de estos sentimientos, de estas emociones, y cambian de un momento a otro. Comenzamos el día sintiéndonos muy felices, muy eufóricos, al ratito estamos llorando, al rato sientes una tristeza enorme, al rato estás todo enojado, al rato tienes una risa que no sabes cómo controlarla. Y es importante que nosotros aprendamos a entender y a sobrellevar estos sentimientos y estas emociones que, insisto, tanto en la etapa de la adolescencia como en la menopausia, se pueden dar así de manera explosiva y no dependen solamente de la persona para decir, es que yo quiero estar enojado, es que yo quiero estar triste. No, no depende de nosotros. Esas emociones que forman parte de nosotros, es importante entenderlas y también aprender a sobrellevarlas. Y saber que estos sentimientos, estas emociones, este sentir atracción por alguien, este sentir que alguien me agrada, que me gusta estar con él, cómo debo de manifestarlo y cómo debo de expresarlo a la otra persona sin que me deje llevar en una avalancha de estas emociones. Otras dos dimensiones que conforman a la persona son la parte espiritual y la parte moral. Y estas dos dimensiones, lejos de ser privativas, restrictivas, que digan, ¿por qué nos quita lo más padre? ¿Por qué nos quita lo más emocionante? ¿Por qué no nos deja disfrutar? Esta parte espiritual y esta parte moral de nuestra sexualidad, de nuestra persona, son la parte que le da el orden, que le da la plenitud, que le da el equilibrio, que le da esa posibilidad de desarrollarnos plenamente cuando atendemos a las directrices, a las normas que nos dan estas dos dimensiones, la parte espiritual y la parte moral. La parte espiritual, expresa a través del cuerpo lo que es invisible, lo que no es tangible. Este cuerpo que manifiesta la persona manifiesta también nuestra parte espiritual. Y luego sigue la dimensión intelectual, que esta dimensión intelectual es esta capacidad que tenemos de ser inteligentes, de usar nuestra razón, de usar nuestra inteligencia. Inteligencia, razón y voluntad que nos distingue de todos los demás seres de la creación y que nos hace capaces de actuar armónicamente en la sociedad en la que nosotros vivimos. Y bueno, pues nos enfrentamos como sociedad, como familias, a muchos diferentes retos en cuanto a esta vivencia de la sexualidad. ¿Y cuáles son? Vamos a mencionar algunos de estos retos que nos representan precisamente eso, a cómo estamos formando, a cómo lo estamos viviendo y qué consecuencias puede traer en nuestra vida el vivir o el no respetar o el no cuidar estos retos y estos desafíos que se nos presentan. Uno de ellos es las enfermedades de transmisión sexual, que no podemos ignorarlas y cada vez están más presentes y en las personas más cercanas a nosotros. Estas enfermedades de transmisión sexual
que se difunden, se difunden, ¿sí? Se contagian a través de una relación sexual con una y otra persona, a través de la promiscuidad, el contacto sexual con personas que no es mi pareja habitual, mi pareja exclusiva, sino al estarnos compartiendo con otras personas, pues se vienen estas enfermedades de transmisión sexual. Y hay unas que son controlables, pero hay otras que tienen consecuencias sumamente graves en la salud de la persona que las padece y también en la persona que es su compañera sexual y que se las puede, pues, contagiar, se las puede compartir. Otro de los desafíos que tenemos es la adicción al sexo. Estamos en una sociedad sumamente erotizada, de la cual es muy difícil sustraerse, porque por todos lados, a todas horas, por todos los medios, estamos recibiendo este tipo de mensajes, a través de las canciones, a través de las series de televisión, a través de los espectaculares, a través de la música que escuchamos en el radio. O sea, no es necesario estar pegado a algún dispositivo electrónico, sino que por todos lados estamos recontrabombardeados de este tipo de mensajes. Podemos nosotros hacer caso omiso, dejar pasar esta información, pero hay personas que sienten como un imán y tienen esta adicción a todo lo que tenga que ver con esa genitalidad, con esa frecuencia de encuentros sexuales con una y otra persona, con las que no están vinculados afectivamente. Aunado a esto, o muy cerca, muy similar, es la adicción a la pornografía. Es decir, si yo no soy capaz de estar con otra persona, de estar con otra persona, alimento este deseo sexual a través de estar viendo revistas, de estar viendo imágenes, de estar viendo películas con este contenido, y es la forma en que la persona consigue recibir placer. Otra es entender que a nuestros chicos les dicen, uno de los grandes desafíos, que a nuestros chicos desde que están en secundaria, desde que están terminando primaria, se les dice que una de las formas de demostrar el amor, de demostrar el afecto a las personas que quieren, pues es a través de una relación sexual. Y a veces los chicos ni siquiera saben de qué se trata, apenas empiezan a sentir medio atracción por alguien o simplemente son compañeros, amigos, hay veces que ni siquiera están vinculados afectivamente y se entregan o se abren a recibir esta relación sexual con alguien que realmente no les significa nada en su vida. Y entonces la decepción es más grande porque no fue tan exclusivo y tan hermoso como me lo habían planteado, como lo había entendido, y entonces acaban más decepcionados. Y por consecuencia pueden venir también pues los embarazos en adolescentes, ¿no? O los embarazos en personas fuera del matrimonio, porque ¿qué es lo más normal que suceda al tener una relación sexual? La consecuencia natural es que vengan bebés. Y entonces, si no estás listo para asumir esta responsabilidad, esta posibilidad que en cualquier relación cabe, pues entonces quiere decir que no estás listo para comenzar con una vida sexual activa. ¿Y qué pasa con aquellos que abandonan a sus hijos? Acabamos de ver un caso hace escasos meses, el mes pasado, de una pareja de adolescentes que tuvieron un bebé, que ella lo tuvo, lo dio a luz en su trabajo, le habló a él, esta cosa respira, esta cosa se mueve, y él se deshizo de su hijo, o de su hija, creo que era niña, lo tiró en la calle, en una bolsa de basura, una bolsa. Afortunadamente, la autoridad rescató a este bebé y está, pues, en buen estado de salud, ¿no? Pero ¿cuánto abandono se da de parte de los papás cuando no están listos para asumir esta responsabilidad? Y bueno, pues el abandono también de los estudios, porque al hacerse cargo de su bebé, de su hija, de su hijo, pues les requiere más tiempo, les requiere dedicar mucho tiempo la atención de un bebé.
y a veces no pueden dedicar el mismo tiempo que daban a los estudios ahora con la atención del bebé. Claro que para muchos no es impedimento y han logrado culminar sus estudios aún siendo mamás, aún siendo papás de un chiquitín. Pero en general, pues sí representa este obstáculo o este reto, ¿no? Y luego, bueno, que incitan a los adolescentes, a las mamás muy jóvenes, ya que ese embarazo no fue planeado, o sea, fue primero sí, dale vuelo a la hilacha, sí, ten tus relaciones sexuales, pero luego resultan embarazadas y entonces, ¿qué hacen? Ah, pues no tengas al hijo, no frustres tu vida, tú sigue tu vida, sigue tus planes, que no te estorbe, y entonces le sugieren el aborto, el acabar con la vida de su hijo. Y eso no pone en riesgo solamente la vida de la criatura, sino también de la madre. Y son precisamente las personas que buscan que se libere este delito y que no genere más muertes clandestinas, son precisamente las que les dan a estas mamás adolescentes las pastillas, la medicina, para que pierdan ese bebé. Pero sin darle seguimiento, sin ningún acompañamiento profesional, y les dicen, y si te va mal, pues te vas al hospital, pero no digas que tomaste esto o que nosotros te lo dimos. Entonces es una evasión completa de la responsabilidad que implica el acompañar a una mamá en estas condiciones de fragilidad y de vulnerabilidad, ¿no? Y bueno, por otro lado, otro de los grandes retos y desafíos que se vienen con esta mala vivencia de la sexualidad, pues es la pornografía, los OnlyFans y también pues el sexting, ¿no? ¿Quién controla qué ven o qué pueden ver? ¿Por qué decimos, pues de todos modos lo van a ver? ¿O por qué no quitar y cuidar? O sea, nosotros podemos decir, antes sí, que a lo mejor cada quien tenía una televisión en su recámara. O puedes decir, no, aquí las computadoras o las televisiones solamente en la sala, solamente en los espacios comunes. Pero cada quien se va a su cuarto, a su cama, con cualquier dispositivo, celular, tablet, lo que sea, y ahí tienen entrada a N páginas de este tipo. Y entonces se convierte la persona en una mercancía. Y se empieza a ver a la persona, se empieza quizá en este vicio o en esta situación por curiosidad, pero después acaba condicionando a la persona. Puede crearse esta adicción a material cada vez más fuerte, cada vez más agresivo, cada vez más grotesco. ¿Y qué necesidad hay de esto? Se exige cada vez un material más explícito, más violento, y esto pues acaba con la dignidad de la persona que se está exponiendo y también, ¿por qué no?, con la persona que lo está viendo, porque no está haciendo uso de su inteligencia, de su razón y de su voluntad, sino simplemente se deja llevar por sus impulsos y lo van a llevar a una degradación de su persona y de las personas de las que está siendo protagonista de lo que ellas exhiben, ofrecen o dan. Y bueno, después llega a creer, buscar este impulso por actuar lo que se está viendo ahí. O crea estas expectativas en su mente para que después con la persona que compartan la intimidad, pues puedan recrear estas acciones, puedan recrear estas imágenes, y en realidad eso nunca va a ser, porque todo lo que muestran las imágenes y las películas es actuación, está editado, hay dramatización, y entonces no podemos esperar que el resultado en vivo, en persona, pueda resultar de la misma forma, ¿no? Y esto nos causa una tremenda despersonalización, tanto del espectador como de la persona que se está exponiendo en estas condiciones, en estas situaciones. Y ante todos estos retos,
¿Qué tenemos que hacer los papás? ¿Cómo podemos hablarlo? ¿Por qué los chavos nos preguntan esto? ¿Por qué nadie nos había hablado de esta forma y en estas condiciones? Lo primero que tenemos que tener muy claro es que la sexualidad es parte constitutiva de la persona. No es algo añadido, no es algo extra, no es un complemento. Esta sexualidad es constitutivo de la persona. Porque este cuerpo físico que tocamos, abrazamos, besamos, este cuerpo manifiesta lo que somos. Este cuerpo es Cristina. Este cuerpo, cuando alguien ve, dice, ahí va Cristina, esa es Cristina. Porque le identifico con el color de sus ojos, con su cabello, con su estatura, con su complexión. Ese cuerpo manifiesta todo lo que Cristina es. Lo visible y lo invisible. Y de aquí vayamos a entender también que el tener esta actividad sexogenital no es una necesidad de la persona. Tenemos necesidad de amar y de ser amados. Pero no nos pasa nada si no tenemos actividad sexual genital. Alguien que no ha tenido relaciones sexuales o que en mucho tiempo no ha tenido relaciones sexuales no padece ninguna enfermedad. Al contrario, se preserva de muchas de ellas. Entonces entendamos que hay una gran necesidad, y esa sí es imperativa, de amar y de ser amado. Pero no de demostrarlo a través de esta actividad sexogenital. Hay otras muchas formas en las que podemos nosotros demostrar el amor y sentir el amor que las otras personas tienen hacia nosotros. Otro punto importante es entender que las partes del cuerpo tienen su nombre y merecen respeto y cuidado. Porque si a la mano le llamamos mano, al ojo le llamamos ojo, a la nariz le llamamos nariz, ¿por qué no llamarle pene al pene? ¿Por qué no decirle vulva a la vulva? ¿Por qué tener que inventarles nombre? Tu cosita, tu bolita, tu lo que le quieras poner. Eso habla de inmadurez de parte de nosotros para entender nuestro propio cuerpo y para que nuestros hijos puedan a su vez entender y valorar y respetar su cuerpo. ¿Por qué protegemos? ¿Por qué cubrimos más algunas zonas que otras? Pues porque merecen respeto, pues porque están hechas para algo más grande, no para ser expuestas, no para ser cosificados como personas, sino que este cuerpo que Dios nos da, que aunque esté haciendo mucho calor, no es para destaparnos y andar en bikini en la oficina, por ejemplo, o en la escuela. Hay que saber vestir adecuadamente para la actividad que estamos realizando. Y entender que nosotros contamos con esta inteligencia, razón y voluntad para, pues, entender lo que estamos viviendo, saber lo que estamos decidiendo y poder entender el por qué se nos dan estas directrices, estas recomendaciones. Todo esto que hemos visto es importante que tu papá lo hables con tus hijos, tu mamá lo hables con tus hijos, sin importar si son niños o niñas, varones o mujeres, porque de igual forma nos toca. No es de que papá hable con los hombres, mamá hable con las mujeres, y ni se te ocurra, papá, explicarle a las niñas algo porque entonces estamos mal. No, es precisamente la importancia de ver estos temas de manera natural y verlo, pero también de manera integral. Somos cuerpo, mente y espíritu. Y hay necesidades en estas tres dimensiones, el cuerpo, en nuestra mente y nuestra parte espiritual. La sexualidad es algo positivo, no es algo negativo. Quizá nosotros crecimos con esa idea de que, híjole, Jesús, María y José, el cuerpo es del demonio.
El cuerpo te condena, el cuerpo te seduce y te condena y te hace caer en el pecado. Ah, pero el alma te salva, el alma te purifica y el alma te va a salvar. No podemos separar esa parte de cuerpo, mente y espíritu. Yo no puedo decir, ok, este es mi cuerpo, pero mi alma está en esta mano, mi alma está en mi corazón, mi alma está en la uña del dedo gordo. No lo podemos separar. Es constitutivo de la persona. Y entendamos esta sexualidad, insisto, como algo positivo. Cuando leemos el Génesis, que Dios fue haciendo todo el universo, y el primer día hizo el día y la noche, y el segundo día separó las aguas de arriba y las aguas de abajo, y el tercer día puso el sol y la luna, y vamos viendo que nos va narrando día con día lo que fue creando, y al final de cada día usa una expresión, y vio Dios que era bueno. Pero el sexto día que hace al hombre y a la mujer, incluso usa una expresión distinta. No dice que se haga el hombre, que se haga la mujer, que crezca el hombre, que se invente la mujer. No, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y si decimos que en el Génesis solo estaba Dios, ¿quién es ese plural al que se refiere al decir hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza? Pues se refiere a la Santísima Trinidad. Y entonces cuando dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, somos imagen y semejanza de Dios. Y entonces no podemos ser algo malo. No podemos ser algo que te va a perder. Y al final de ese sexto día, la expresión que se usa es diferente. Y vio Dios que era muy bueno. Y entonces, además de ser obra maestra de la creación, estamos llamados a trascender. Porque Dios no se quemó las pestañas en hacernos a su imagen y semejanza solamente para estar aquí 20, 30, 40 años. No, Él nos hizo para la trascendencia. Él nos hizo para crecer, trascender en nuestra sexualidad. Y entonces por eso es algo positivo y no es solamente para mientras estamos aquí, sino es para hacer algo para de veras trascender. Y esto debe ser una enseñanza hacia nuestros hijos progresiva, gradual y respetuosa. ¿Sí? Debe ser poco a poco, acorde a su edad. Eso quiere decir progresivo, poco a poco, no echarles toda la información en un solo costalazo. Y gradual, de acuerdo a su edad, de acuerdo a su madurez, de acuerdo al grado de conocimiento que van teniendo nuestros peques. Y que sea también de forma respetuosa. Estaba escuchando en días pasados de una artista que para mí era una persona muy respetable, muy con muchos valores y principios. Y esta persona, una señora, decía que ella tiene a un hijo con síndrome de Down. Y yo había admirado que, bueno, pues se desarrollan de diferente forma, pero la forma en que ella lo ha atendido, lo ha cuidado, se me hace así como muy padre, ¿no? Pero ella anunciaba, así con bombos y platillos, que su hijo llegó a la mayoría de edad y lo llevó a un espectáculo de table dance. Nos la pasamos padrísimo, nos tomamos unos tequilas y yo así como, ¿qué le está enseñando a su hijo que aunque no tuviera síndrome de Down o aún con el síndrome de Down,
¿Qué le va a enseñar llevándolo a un espectáculo de esos? ¿Qué va a generar en su pequeño, en su hijo? ¿Qué va a generar en ese joven? ¿Qué valor le está enseñando con llevarlo a sus centros de espectáculos? Y entonces dije, no está cumpliendo con esta enseñanza progresiva, gradual y respetuosa. O sea, ya es mayor de edad, ya puede llegar, ya puede comenzar. Pues no, no es así. Papá y mamá son los formadores, son los educadores. Y aquí la importancia de hacer esta enseñanza, de tener esta conversación con prudencia, con delicadeza, respetando la intimidad, pero también verlo con mucha naturalidad. Recuerdo hace algunos años que llegó una persona conmigo y así como ruborizada, como apenada, y me decía, es que quiero platicar contigo, ¿no? Y yo así como, pues, ¿qué le sucede? Es que creo que a mi hija ya le va a llegar su menstruación, pero no sé cómo hablar con ella. Yo le dije, no te preocupes, mira, hacemos una cita, vienes conmigo la próxima semana, tal día acordamos y vamos a hablar de esto con ella. Tú no te preocupes. Llegan el día de la cita, la chica muy normal, muy tranquila, la mamá más nerviosa, más ruborizada que la vez que platicamos ella y yo solas. Y le dije, oye, ¿te dijo tu mami de qué vamos a hablar? No. Y entonces yo volteé con esta señora, con la mamá, y le dije, ¿cómo esperas que tu hija vea estos temas de manera natural si tú no lo puedes ver de forma natural? Si a ti te cuesta tanto trabajo entenderlo, ¿qué va a pasar cuando ella después te haga otra pregunta y tú no tengas la respuesta? Y de ahí la importancia de que nosotros como papás nos preparemos e investiguemos para poder dar respuestas con verdad, respuestas certeras, respuestas veraces. Que no nos digamos, es que mira, los pajaritos, las abejitas, va a pasar así como por arte de magia, la cigüeña. No, que le demos estas respuestas acordes a la verdad. Porque tú tienes idea, papá, de lo que afuera, en la escuela, les están impartiendo de enseñanza. Es importante que tú como papá les des esta información biológica, científica, pero no exenta de valores, de principios y de verdad. El de hablar tú con tu hijo y decirle, mira hijo, las cosas son así. En la escuela te van a hablar de un plan diferente. En la escuela te van a plantear ideas diferentes. Pero tú sabes qué es lo que cabe, qué es lo que no cabe, qué es lo que sí es cierto y qué es lo que no es cierto. Para que no caigas en la trampa y no te confundan en lo que tú ya sabes, en lo que tú eres, en lo que tú vales. Y que podamos formar a nuestros hijos en el amor humano. O sea, no se trata solamente de sentir, de explorar, de disfrutar. Se trata de saber cuándo estamos listos para amar y de qué forma vamos a amar según la etapa de vida en la que estamos. Que no se te olvide hablar de esto también. O sea, cuando hablamos de cuerpo, mente y espíritu, es hablar de la persona en su totalidad. Porque, por ejemplo, cuando comemos, no es solamente la sopa de fideos, no es solamente la torta ahogada que entra, sino el ambiente en el que lo estoy recibiendo, si estoy comiendo yo solo, si estoy rodeado de mi familia, si estoy comiendo rápido porque el trabajo, porque la escuela tengo que entregar un reporte, se me va a atorar aquí la comida y no la voy a asimilar igual a que si estoy en un ambiente relajado, hermoso en familia. Con el amor pasa lo mismo. ¿Cómo estamos formando a nuestros hijos
en el amor humano. Y que cuando nos toque educarlos, sea con un estilo y con una actitud positiva. No en este plan de solo contestar, es pecado, es sucio, te vas a condenar, te vas a ir con el diablo si haces esto, sino explicar primero la grandeza, explicar primero todo el lado positivo para que solitos caigan en cuenta de por qué es el no, por qué es no conveniente, por qué no es razonable que hagan o actúen de tal o cual forma. Nos toca a nosotros conocer el lado positivo para luego explicárselos así a ellos y que ellos puedan tomar estas decisiones. Y vamos partiendo del ser individual de el adolescente o la adolescente, del joven terminando primaria, del puberto, de la puberta. Lo primero es conocerse, aceptarse y valorarse. Saber quién soy, no estarme comparando con los demás, porque los chicos en esa edad se quieren comparar con todos. Quisiera tener su estatura, quisiera tener su color de piel, quisiera tener su novio, quisiera tener su inteligencia. Que cada uno se conozca, se acepte y se valore como es. Y más en esta etapa de la pubertad, la adolescencia hasta la juventud, es una etapa de Transformers donde se van configurando, donde se da todo este proceso de cambio hasta que finalmente va a tener, o sea, es un cambio muy drástico, es un cambio muy grande, es un cambio muy fuerte. Y es importante que ellos se conozcan, que conozcan su cuerpo, todas esas transformaciones que se van a ir dando y que las acepten y que las asimilen. Estos desarrollo de los factores sexuales secundarios, ¿no? La barba, el bigote, el cambio de voz, el crecimiento del busto, el ensanchamiento de la cadera, todos estos cambios que los puedan aceptar y que los puedan reconocer de manera positiva. Otra cosa importante en esta etapa es que van descubriendo cuáles son sus capacidades y cuáles son sus talentos. Que soy bueno para dibujar, que soy bueno para tocar la guitarra, que resulta que tengo buena voz, ya después de que pasaron los gallos, tengo una voz hermosa, que soy bastante inteligente, que puedo desarrollar tal cosa. Es importante todo esto, que se vayan respetando y se vayan conociendo. Y aquí entra también el crecer y madurar, el que vayan reconociendo estos cambios y que entiendan este proceso de transformación. Aquí, hasta aquí he hablado en la parte individual de el adolescente, de la adolescente, del joven y la joven. ¿Qué pasa en el momento del encuentro? O sea, del yo, ahora al tú y yo. ¿Qué pasa en este tú y yo? Pues es un descubrimiento de quién es el otro. O sea, después de esa etapa de los Transformers, es así como, mira, pues esta chica es guapa. Mira, fulanito como que no está tan peor, sí está guapo. O sea, es a descubrirnos después de la transformación y cuando llega esta calma. Y es importante que nosotros cultivemos una sana amistad, que les enseñemos a ellos y a ellas que se puede ser muy buenos amigos sin necesidad de involucrarnos afectivamente como novios. Que yo puedo tener un amigo varón y llevármela bien y respetarnos, aconsejarnos, querernos, contarnos todas las confidencias que quieras, sin brincar el paso de esta sana y hermosa amistad. ¿Cuántos de ustedes conservan amigos desde su infancia o desde esta etapa? Que podemos ser muy buenos amigos sin necesidad de involucrar los besos y apapachos. Nos podemos aconsejar, querer, un montón de cosas. Y entender que somos complementarios, que pensamos distinto, actuamos distinto, razonamos distinto y por lo mismo somos complementarios. Yo puedo aportar mi parte femenina
a esta relación de amistad, pero tú aportas la parte masculina a esta relación de amistad y nos vamos a complementar. Porque las habilidades que yo tengo, tú no las tienes, y las habilidades que tú tienes, yo no las tengo. Y entonces nos podemos complementar y crecer en esta amistad. Y de aquí se deriva que hay mucha cooperación y ayuda entre los dos. En ese yo aporto lo que tú no tienes y tú aportas lo que yo no tengo y entonces vamos creciendo en amistad, vamos creciendo aún en el trabajo porque cada uno tiene una visión distinta. En la escuela cada quien aprende de manera particular los conocimientos que dan los maestros y de esa manera pues se da esta cooperación y ayuda. Y por consiguiente pues viene una admiración y atracción. Oye, es que me encanta cómo escribes, es que me encanta cómo tocas la guitarra, me encanta tu voz. O sea, no es que esté enamorado de ti, porque luego decimos, ay, amo su playera. No, no amas la playera, te gusta la playera. Entonces, el sentir esta admiración por los dones y talentos del otro es digno de amistad, que quizá en un futuro pueda, claro, desencadenar en una sana y hermosa relación de noviazgo. Pero importante que lo entendamos así en esta relación, en este intercambio de varón y mujer. Y de ahí el valorar y el respetar quién es el otro, ¿no? O sea, no es porque luego solemos decir, ay, pues que los hombres respeten a las mujeres o que las mujeres se den a respetar. No, es cada uno respetarnos y respetar también al otro. Primero es el respeto a uno mismo y después es el respeto hacia el otro. Porque si no te respetas a ti mismo, ¿de dónde vas a respetar al otro? Partamos entonces de ese punto. ¿Qué pasa cuando ya está la bendición de Dios y ahora es Dios, tú y yo? ¿Qué pasa cuando ya hay este compromiso, cuando ya estamos en esta otra etapa de la vida, en esta otra etapa de la relación? Pues en este ámbito es donde la sexualidad viene a expresar ese amor conyugal que es pleno, que es total, que es generoso y que es abierto a la vida. Solo dentro de este ámbito de compromiso, de consagración, es donde es lícita la entrega porque está significando, está realizando lo que significa ese compromiso, esa entrega, ese estoy yo para ti todos los días, pase lo que pase. Y es en este ámbito donde esa entrega sexual plena significa y realiza este sacramento de esta entrega total del uno al otro. Aquí es donde se tiene esa plenitud porque este acto de entrega cumple las dos finalidades, la unitiva y la procreativa. Me entrego a él, nos disfrutamos, nos gozamos, nos recreamos en el otro, nos enamoramos más, pero también estamos abiertos a la posibilidad de que Dios nos dé el don del hijo. Y entonces es donde tiene pleno sentido tener esta entrega completa de los esposos. Estos actos exclusivos de los esposos que significan esta entrega total. Y en este ámbito, el placer es lícito, es deseable, no es la finalidad última. La finalidad última es la entrega total hacia el otro, a través de los actos genitales sexuales de entrega total de los esposos. Y entonces vamos a explicando a nuestros hijos que están todos llamados a vivir el celibato. En diferentes grupos, en diferentes momentos he preguntado, a ver, díganme, ¿qué entienden por virginidad? ¿Qué entienden por celibato? ¿Y qué entienden por castidad? En la virginidad no hay tanto pierde, es esa pureza integral.
no solo de esa parte física del cuerpo, porque puede ser alguien que le permite acceso por todos lados, menos por ahí, entonces soy virgen, no. Es pureza integral. La castidad es el vivir esta sexualidad valorándola, orientándola al servicio del amor y defendiéndola del egoísmo. Y la parte que la gente está confundida y la refiere solamente a los consagrados, a los seminaristas, a los padrecitos, a las monjitas, es la parte del celibato. El celibato ciertamente es una elección, es una decisión de renuncia temporal o definitiva a tener relaciones sexuales y al matrimonio. Y la gente por default se va con que los consagrados. Pero ¿qué pasa con los solteros? ¿Qué pasa con los adolescentes? ¿Qué pasa con los jóvenes, con las cotorritas, con los solterones? Estamos llamados a vivir el celibato. Esta renuncia a este placer sexual, a tener relaciones sexuales, porque no estamos listos para asumir las consecuencias. Porque no tenemos la decisión de vivirlo como va, porque no se trata de vivirlo fuera de lugar, sino que todo tiene un orden. Y entonces la importancia de distinguir entre instinto e impulso. El instinto es más instinto sexual de los animales, de que, bueno, sí es necesario para que se reproduzcan, y si la perrita no está en cielo, no deja que el perrito se le monte. En nosotros es distinto, porque nosotros tenemos esta inteligencia, razón y voluntad que hablábamos al principio del programa, para distinguir ese impulso que yo tengo, ese impulso que yo siento, si es el momento adecuado, si es la persona adecuada, si son las razones adecuadas o no es el momento. Porque luego nos dejamos llevar por esto. Pues es que la vi, pues es que ahí estaba, pues es que la situación ya estaba dada. No, o sea, nosotros podemos decidir. Es importante que formemos a nuestros hijos en esto, que sepan tomar ellos esa decisión consciente. Y la importancia de decirles que amar con castidad y con continencia no es amar a medias. No es de que si no te entrego mi cuerpo no me estás amando, sino es amar con el corazón, con el alma y con la mente. Amar de verdad a tu persona desde mi persona, con todo lo que eres y con todo lo que vales. Importantísimo, papás, educar en el pudor. Nuestro cuerpo no es para exhibirse. Nuestro cuerpo merece respeto y nuestro cuerpo tiene una gran dignidad. Entonces, hay que formar en el pudor, en el recato. Y la madurez sexual en la persona de cualquier edad se manifiesta en la donación, en la realización o en la renuncia a este don. Cada quien, de acuerdo a su estado de vida, de acuerdo a su condición, va a vivir esta madurez sexual. Porque implica valorar al otro como una persona y no como una cosa. Y cuando vivimos nuestra sexualidad bien entendida, bien valorada, nos va a ayudar a alcanzar la santidad. Tanto a los solteros como a los casados, como a los que, pues de una u otra forma, están viviendo su entrega sexual, ¿no? A todos nos va a ayudar a vivirlo en plenitud y alcanzar la santidad. Quien ama castamente es libre de amar y no es esclavo de sus instintos y pasiones. Todo aquello que nos ayuda, por tanto, a convertirnos en un ser humano más rico en relaciones, más maduro, más libre y más lleno de amor, nos va a ayudar también a amar castamente. Y entonces, para vivir nuestra sexualidad en plenitud, es importante entender esta esfera
como una espera libre y consciente al momento adecuado, con la persona adecuada y por las razones adecuadas. Amar responsablemente, amar libremente, cuidando mi dignidad y la dignidad del otro, viviendo con un amor real esta sexualidad. Un amor que no me lleva a utilizar al otro, sino a respetarlo y a respetarme. Y a resaltar la masculinidad y la feminidad en cada uno de nosotros. Y bueno, este ha sido el programa de hoy de Creciendo Contigo Mujer. Dios te quiere plena. Espero que te guste esta reflexión, que te sirva para abrir un diálogo con tus hijos. Y bueno, vamos saludando a los que se conectaron después, a Barranquiel Moreno Pacheco, a Marta Mireles, un saludote, Martita, María de Lourdes Negrete, Marta Valdés, Flor Campos, y también a Patricia Prieto, María Valdés, Fabiola Deo, Fabi Deo, ¿cómo estás? Flor Campos, y bueno, a todos los que estuvieron conectados y que van a compartir este programa, pues un saludote. Soy Cristi Parra y estoy a sus órdenes. Nos vemos la próxima semana en otro programa de Dios te quiere plena. Que Dios me los bendiga. Nos vemos a la próxima.